Es un gusto para mí estar con ustedes. Estamos tratando este formato porque la verdad queremos establecer una nueva comunicación con todos ustedes. La verdad hemos crecido exponencialmente en estos 5 años y consideramos importante poder establecer una comunicación de manera más amigable. Y la verdad, tanta carta y tanta cosa, me parece que quita un poco del espíritu de lo que nosotros les queremos comunicar a ustedes. Entonces vamos a tratar de hacer una llamada de estas cada trimestre, en donde les vamos a contar un poquito lo que consideramos relevante y bueno, también tendremos un poquito de feedback de ustedes que nos digan de qué cosas quieren hablar o de qué cosas quieren que comentemos y las tendremos muy en cuenta para las futuras llamadas. Entonces esperaríamos tener a partir de esta primera llamada, una llamada trimestral. Y repito, mil disculpas por el impasse de esta mañana, en donde desafortunadamente la tecnología nos atacó en el último momento después de haber hecho muchísimas pruebas y muchísimas cosas, pero bueno, la ley de Murphy parece que nos atacó aquí comenzando. Después de eso quisiera contarles un poquito cuál es el valor de nuestro portafolio. Nosotros en este momento ya estamos superando el $1 billón en activos. Tenemos 5 edificios en Manhattan, tenemos 3 edificios en Colombia y hemos tenido inversionistas de más de 22 países, 19 estados y tenemos créditos bancarios de Deutsche Bank, CIBC, Bank of America, que nos han dado más de $340 millones. También trabajamos con un fondo administrador de pensiones aquí en Nueva York, que se llama Van Barton, que antes se llamaba Emes, y la verdad estamos muy contentos con la forma en la que se ha desarrollado nuestro negocio. Hay que recordar que teníamos una hipótesis que hoy es una realidad. La hipótesis era partir de la base de darle acceso a inversionistas pequeños en el mundo entero a activos que no estaban disponibles para ellos anteriormente y que solo los billonarios y que solo los grandes inversionistas institucionales podían invertir. Entonces realmente me complace mucho en esta primera llamada contarles nuestro caso de éxito, a.k.a. United Nations, que es este proyecto ubicado en la 46, en la zona, como su nombre lo dice, de las Naciones Unidas, en donde hicimos 95 apartamentos de larga estadía y completamente amoblados. Lo compramos en septiembre del año 2014 con un crédito de Bank of America, con la participación de Emes y en este momento se llama Van Barton, que cambió su nombre, y con inversionistas de 16 países que invirtieron un promedio de $80 mil cada uno. Nos complace comentarles a ustedes que ya liquidamos esa inversión el mes pasado y después de menos de 16 meses los inversionistas sacaron retornos superiores al 21% de TIR en dólares, cosa que la verdad nos complace muchísimo, repito, porque valida no solo nuestro modelo, sino nos satisface por haberle podido entregar todos estos buenos retornos a nuestros inversionistas. De la misma manera, después de haber completado ese caso de éxito del primer edificio que se completa, valga la redundancia, con crowdfunding en Nueva York, estamos avanzando muy bien en nuestro proyecto a.k.a. Wall Street. Aquí, no sé si alcanzan a ver por la ventana, pero aquí no, yo creo que no. Pero aquí a la vuelta, en donde estamos terminando la construcción en abril y abriendo a operación en el mismo mes. Esperamos nosotros estar haciendo la recapitalización de ese edificio también en verano y tendremos grandes noticias para los inversionistas que participaron con más de $50 millones en este negocio. Adicionalmente a eso, nuestro proyecto de 17 John, esperamos abrirlo con un año de anticipación por unos cambios estratégicos que hemos decidido hacer, que también compartiremos con nuestros inversionistas en 17 John en una llamada similar a esta que haremos en los próximos días. Finalmente, también quisiera contarles un poco lo que está pasando con el bono corporativo, donde nosotros, después de haber ya tenido una prueba de concepto, haber establecido, digamos, nuestros procesos operativos,
haber pasado esa primera etapa del negocio de crowdfunding, que como todos bien saben, comenzó, digamos, en la crisis del año 2007. Hemos completado con mucho éxito los 20 millones de dólares que ofrecimos en el mercado de este bono corporativo, porque a los inversionistas les pareció también interesante no solo participar en activos específicos, sino participar en un bono corporativo que tenía un colateral repartido, digamos, en la participación nuestra como Prodigy en los diferentes proyectos. Entonces tiene un poquito una premisa de diversificación de riesgo y también tiene un cupón que le pareció muy interesante a los inversionistas. Entonces, la verdad, recogimos ese bono corporativo en un tiempo récord, cosa que nos deja en una posición de liquidez también muy fuerte. En general, diría yo que Prodigy Network está pasando por su mejor momento, de cara al futuro especialmente, porque no solo completamos nuestro primer edificio, estamos a punto de entregar el segundo, tenemos en construcción el tercero, sino que también vamos a completar con éxito el fondeo de Assemblage en la 25, que es el proyecto donde ustedes, los aquí presentes en esta llamada, invirtieron. Tenemos más de la mitad del equity recogido y estamos en camino a cerrarlo de una manera muy exitosa. La realidad es que hemos visto con un poco de sorpresa, como en los últimos meses, la velocidad de venta se ha venido incrementando más allá de lo que habíamos visto en cualquier otro momento. Y lo relacionamos un poco con lo que está sucediendo en el mundo entero. Nosotros creemos que la situación de la volatilidad actual ha llevado a los inversionistas a buscar un poco calidad otra vez. Es como un flight to safety, un flight to quality, en donde están buscando diversificarse un poquito y bajarse de la volatilidad, digamos, de los mercados bursátiles y como separarse de esa volatilidad, porque pues como nos dirían varios amigos inversionistas, en este momento las acciones pues están en un momento muy complejo, los bonos también, y en términos generales la situación en el mundo apunta a que la gente esté cambiando un poco de buscar tanto retorno, digamos, por sus inversiones y esté buscando más seguridad. Y para nosotros es importante que recordemos todos cómo comenzamos en este negocio y cómo comenzó el crowdfunding. Recuerden que en el año 2007 los inversionistas institucionales y los billonarios, digamos, protegieron su capital de la volatilidad del mercado financiero invirtiendo en edificios específicos en 10 ciudades concretas, y eran las 10 ciudades con mayor densidad y mayor población en los Estados Unidos, dentro de las que obviamente más se destacaba era Nueva York. ¿Y por qué invirtieron en esos edificios? Porque los precios solo bajaron en la crisis un 2,5%, y mientras se mantenga un flujo de por lo menos un 6%, nadie va a perder su capital. Entonces, volviendo al tema de por qué creemos que está subiendo, digamos, el apetito, más allá de lo que nosotros esperaríamos por el tipo de productos que nosotros tenemos, la respuesta pues es evidente, porque con la volatilidad e incertidumbre que se ha visto últimamente en los mercados internacionales en particular, la gente está buscando preservar su capital y la seguridad de los activos que nosotros ofrecemos. Entonces, eso nos pone, digamos, en una situación muy interesante, porque de cara al futuro nosotros pensamos que pues va a ser, el mercado va a venir en nuestro camino, y pensamos que cada vez un número más grande de personas y de inversionistas pequeños se van a dar cuenta que pueden protegerse de la volatilidad de los mercados bursátiles y de la incertidumbre que reina en otras latitudes, invirtiendo en estos activos de grado institucional que permiten la preservación de su capital. Vemos también que la industria del coworking, en donde el assemblage se fundamenta, está creciendo también más allá de lo que nosotros habíamos anticipado. Vemos como las industrias realmente se están transformando de manera sustancial en todas las áreas de desarrollo humano, y esas industrias están siendo afectadas, digamos, positivamente por la tecnología,
de modo que los espacios de colaboración cada vez son más fuertes. Entonces lo que empezó como una tendencia que podía haber sido un segmento de una gran industria como el mercado de oficinas, realmente estamos viendo nosotros que puede estar transformando la industria en pleno. Obviamente siempre estarán las grandes corporaciones que alquilarán sus grandes espacios, pero creemos que ese mercado es mucho, mucho más fuerte y mucho más grande de lo que cualquiera hubiera anticipado. Dicho esto, y estando nosotros en Nueva York, creemos que podemos tomar más ventaja de esa situación. Entonces ahí les queríamos comentar un cambio que nosotros estamos planteando para el proyecto, que esa es otra de las razones por las cuales nosotros queríamos hablar con ustedes. Ese cambio tiene que ver con lo siguiente. El proyecto estaba planteado originalmente como espacios colaborativos y estaba planteado como extended stay. Entonces nosotros ahora teníamos 25.000 pies de espacios colaborativos y 20.000 pies de extended stay. Ahora, con eso generábamos un net operating income o un ingreso neto de $7 millones. Lo que estamos viendo es que si solo hacemos espacio colaborativo y no hacemos extended stay, ese net operating income o NOI o ingreso neto se nos sube a $10 millones. Entonces, ¿cuál es la discusión? Y lo que quería comentarles. Sí, por un lado tenemos que es muy interesante poderle ofrecer a esas personas que vienen al espacio colaborativo, de las cuales sabemos que el 75% son de fuera de Nueva York, la posibilidad de que se queden durante esos periodos que vienen a Nueva York en el extended stay y capitalizar, digamos, sobre ese potencial. Eso es válido. Podríamos haber hecho 36 habitaciones y generar un flujo y estaríamos muy bien, y con $7 millones de net operating income, nosotros pues cumplimos con los números proyectados a ustedes, que en este caso estaban entre el 10 y el 14%, y nosotros igual también, después de pasar por ese cascada de distribución, en donde ustedes cobran su retorno preferencial y luego nosotros cobramos, digamos, un bono de éxito, también hubiéramos ganado de una manera muy, muy, muy cómoda. Pero la verdad es que analizando ese crecimiento desproporcionado del mercado de coworking, vimos que podríamos cambiarlo, y si lo hacemos todo coworking, ese NOI se nos sube a $10 millones. Entonces, no habría que verlo como una premisa de que ahora vamos a ganar más, aunque efectivamente si se mantienen las mismas variables así va a ser, porque estaremos pasando de un ingreso proyectado, de un retorno proyectado del 10 al 14, ahora estaremos pasando a uno del 12 al 16, digamos, para ser muy conservadores. Igual yo sinceramente pienso que va a ser más, pero pues queremos manejar las expectativas de todos ustedes de una manera prudente, tal cual como hemos hecho en los proyectos anteriores. Entonces, realmente la decisión pues casi que se toma sola, porque sí, la premisa de darle servicio y extended stay a los miembros de la propiedad es válida y es importante, pero generamos $7 millones de ingresos versus hacerla completa, toda como espacios colaborativos, y vamos a generar $10 millones. Y como digo, no se trata solo de verlo por la perspectiva de una mayor rentabilidad, que claramente es. También es una perspectiva con menor riesgo, porque para generar los mismos $7 millones de net operating income de antes, perfectamente ahora podemos tener ocupaciones un 35% por debajo de lo que teníamos originalmente proyectado, y con eso vamos a estar todos muchísimo más cómodos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Vemos que, repito, el espacio de coworking o la industria de coworking en el mundo tiene un potencial gigantesco, y ese espacio de coworking nosotros lo podríamos llevar a generar retornos más altos de los que originalmente teníamos proyectados, en un cambio que puede sacrificar, alguien podría decir, el servicio que se le va a prestar a los que no se quedan ahí, pero también hay que considerar que existe una buena oferta de hoteles, digamos, en Nueva York, cosa que, pese a ser una industria increíblemente estable, nos pone a nosotros en una mejor situación simplemente haciéndolo todo como coworking. Entonces, simplemente la premisa es muy elemental. O sea, $10 millones de ingreso potencial son mejores que 7, tanto en un escenario de riesgo como en un escenario optimista. En el optimista, ganar un 16 es mejor que ganar un
12 a un 14, y en el escenario conservador cumplir con una expectativa de 7 millones de dólares para ganar un 10 a un 14 es mucho más razonable si uno tiene, digamos, el potencial de una mayor ocupación. Y ese es un cambio que nosotros, repito, queríamos comunicarles a ustedes. Lo vemos como una gran noticia, repito, porque estamos pasando de 7 millones de dólares de un potencial NOI a 10 millones de dólares. ¿Por qué no lo pensamos antes? Esa es una pregunta que yo me hago todos los días. La realidad es porque estábamos muy emocionados con el hecho de poder crear una diferencia que nos separara, digamos, de otros coworkings por ofrecerles algo que nadie les estaba ofreciendo. Pero también nos dimos cuenta, al final, que ese valor agregado que le podríamos ofrecer a esos clientes de coworking era sacrificar 3 millones de dólares de ingreso bruto, que la verdad la ecuación se ponía más que desproporcionada en favor de no hacerlo, entendiendo que existe una demanda no solo para este coworking en Nueva York, sino para, yo creo que cientos de coworkings más, precisamente porque estamos a puertas de una transición histórica, que además, cabe notar, lo mencionaron en Davos, en el Foro Económico Mundial en enero. Lo que nosotros a lo que estamos abocados en este momento es a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y esa cuarta revolución industrial viene dictada por la tecnología. O sea, se habla en un documento que escribió el director de Davos sobre la primera revolución industrial, siendo obviamente el vapor y las máquinas a vapor en 1787. Después la revolución traída por la energía eléctrica y la producción en masa. Después hablan de la revolución tecnológica y la automatización de la producción, que vino con Internet, digamos, y que empezó en los 70s y concluyó, digamos, con la aparición de Internet en el 94. Y ahora hablan de la cuarta revolución industrial, que parte de la tercera, pero se separa claramente. La separación viene dada porque ahora existe una masa crítica de billones de personas que tienen celulares con una capacidad de procesamiento importantísima y con memoria. Esto crea una especie de Internet of People, digamos, perdón por el anglicismo, en donde se puede aprovechar esa inteligencia colectiva de la gente y sobre la cual se están comenzando a construir una serie de tecnologías muy importantes que antes no teníamos acceso. De ahí que con esa revolución se está transformando todas las industrias. En el caso de los espacios de coworking, es la forma en la que la gente trabaja, porque pues nadie le interesa meterse en grandes leases, en grandes alquileres, de grandes espacios, con contratos a largo plazo, cuando los negocios cambian de un día para otro, crecen, se reducen y no están tan ajustados, digamos, a la realidad de hoy, que tiene que ver con comunidad. La importancia de la cuarta revolución industrial básicamente tiene que ver cómo la tecnología está permitiendo tener datos de muchas personas en el mundo para que puedan cooperar y crear una comunidad real. Eso es algo que el coworking está transformando en el mundo. Y de ahí que estamos muy cómodos tomando esa decisión, porque si estamos bien, vamos a tener un net operating income de 10 millones de dólares. Y considerábamos sección de 35% de ocupación para llegar a los 7 millones de dólares que era nuestro NOI ideal en el escenario anterior. Entonces, eso nos parece a nosotros crítico a la hora de tomar esas decisiones. Ya para cerrar, quisiera contarles un poquito cómo vemos nosotros la situación en el mundo. O sea, muchas personas nos preguntan, bueno, Rodrigo, ¿ustedes qué opinan de lo que está sucediendo en la economía global? Y obviamente nuestra bola de cristal es tan buena como la próxima, porque pues la realidad es que nadie puede predecir el futuro. Pero lo que nosotros sí les podemos decir es lo siguiente. Nosotros vemos como los Estados Unidos se protege más de la volatilidad y de la incertidumbre que existe en los mercados internacionales, porque depende del consumo interno, número uno. Número dos, los índices de apalancamiento después de la crisis del 2007 están 5 veces por debajo de lo que estuvieron en ese momento.
Número 3, estamos evidenciando un vuelo a la calidad o flight to quality muy fuerte del resto del mundo porque, como diría un amigo, mejor dicho, en país de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, ha venido muchísimo capital hacia los Estados Unidos, especialmente de los mercados emergentes. En el mundo internacional vemos que hay crisis en el mercado de materias primas, vemos que hay crisis en el mercado cambiario por la subida del dólar, vemos que hay crisis en el mercado energético por la caída de los precios del petróleo, vemos que hay crisis en China por el desaceleramiento de la economía, vemos que incluso podemos hablar de una crisis un poco geopolítica por los problemas que está habiendo, digamos, con las migraciones de sirios a Europa, y toda esa situación internacional la monitoreamos con mucho cuidado y no nos tomamos por seguro y por garantizado el hecho de nosotros estar protegidos con la demanda interna. Nosotros creemos que igual los Estados Unidos sigue siendo parte del mundo y queremos con mucha prudencia analizar los proyectos en los que nosotros invertimos. Y para eso vemos que estamos en una gran posición, porque volvemos a lo mismo y siempre llegaremos a lo mismo. Nuestros activos parten de lo que los inversionistas en el año 2007 consideraron fueron los activos más sólidos para proteger su capital y no perder dinero. Y en esos activos es en donde nosotros nos enfocamos desde el año 2013 en los Estados Unidos y desde el año 2011 en Colombia, de modo que los inversionistas pequeños tengan acceso y el privilegio de participar en esos proyectos que antes solo podían esos inversionistas billonarios. Y la realidad es que esto es, otra redundancia, una realidad. Esto no es una teoría ni es una hipótesis. Cualquier persona puede confirmar si efectivamente los activos de mejor desempeño fueron estos activos de grado institucional en la época del 2007. Entonces no quiero ser ni pecar de pesimista, ni mucho menos. Lo que sí quiero decirles es que aquí estamos tomando las cosas de una manera muy conservadora y anticipando que si la economía americana sigue comportándose como va, fantástico. Pero si la economía americana se contagia de lo que está sucediendo en el mundo, nosotros queremos estar muy protegidos. Y para eso realmente lo que hay que hacer es ser conservadores a la hora de analizar las propiedades. O sea, si ustedes se ponen a pensar, si uno se encarga del real estate, eventualmente el real estate se va a encargar de uno. Nosotros lo único que tenemos que hacer es invertir en activos cuyos índices de apalancamiento sean sanos, de modo que los flujos de renta puedan cubrir perfectamente el servicio de las deudas. Y ahí es donde nosotros nos hemos enfocado. Y en ningún otro sitio como Nueva York, esas rentas han cubierto el servicio de la deuda de una manera más sana. De ahí, mejor dicho, la confianza que no solo tienen los bancos en nosotros, sino también en los activos en los que nosotros invertimos. No en vano, repito, como comenzamos la llamada, tenemos ya un portafolio que supera el $1 billón y estamos entrando, digamos, en nuestro mejor momento. La realidad es que es un poco contraintuitivo porque entre más se deteriora la situación en el mundo, más demanda hay por nuestros productos. Eso no nos pone felices, pero sí nos pone, digamos, orgullosos de ser los que podemos ofrecer esa preservación de capital por primera vez a inversionistas pequeños en el mundo entero. Ya, como les comentaba, tenemos inversionistas en 22 países, 17 o 19 estados americanos. Tenemos inversiones en Nueva York por más de $150 millones de diferentes inversionistas en esos países y aparte, dentro de ese portafolio que tenemos. Y también tenemos nuestros proyectos en Colombia donde han invertido simplemente porque llevamos más tiempo haciéndolos, más de $250 millones más o menos. Entonces, eso es un poco, digamos, el sentimiento agridulce en el que estamos, porque por un lado, creemos que tenemos los activos que le van a dar la protección a la gente en tiempos de volatilidad como la que se vive en el mundo, pero por el otro lado tampoco nos gusta ver lo que está sucediendo y nos toca tomarlo, digamos, de una manera conservadora, si bien es cierto que somos, digamos, un safety haven importante para los capitales a nivel global,
tampoco estamos exentos a posibles contagios y por eso queremos ser muy cuidadosos a la hora de analizar nuestras inversiones y manejar nuestros niveles de apalancamiento. Entonces, creemos que con toda esta situación, realmente Prodigy y nuestros inversionistas van a salir muy fortalecidos eventualmente. Nosotros pensamos que no solo vamos a proteger el capital nuestro y el de nuestros inversionistas, sino que eventualmente vamos a ganar con la valorización y la apreciación de esos activos inmobiliarios en los que todos hemos invertido. Lo interesante es ver el caso de la 46 en AK United Nations y cómo efectivamente incluso en los momentos de mayor volatilidad de lo que hemos visto hasta ahora, pues los retornos fueron bien importantes. Sería bueno que nosotros nos preguntáramos qué inversiones pasivas nos dan a nosotros retornos al norte del 21% efectivo anual en dólares. Yo realmente pienso que no conozco ninguna y los invitaré a ustedes a que me escribieran por el chat si realmente conocen una como para nosotros entonces diversificar nuestro portafolio y pensar en invertir en otras clases de activos diferentes de estas. Pero por ahora no lo vemos y queremos seguir muy enfocados en eso. Repetimos, es buscar preservación de nuestro capital, buscar la preservación del capital de nuestros inversionistas y cuando el mercado se valorice, como pues lo ha venido haciendo y no ha parado, simplemente nosotros capitalizar en esos desempeños de estos grandes activos y tener los retornos que nosotros esperamos para todos. Y bueno, eso era un poco lo que nosotros queríamos hablar con ustedes. Por favor, pedimos que nos escriban. Mi email es rmino@prodiginetwork.com y estaría muy contento de poder intercambiar ideas y las visiones de la situación global y mundial con todos ustedes. Muchísimas gracias. Los estaremos invitando muy pronto a la inauguración de nuestro proyecto AKA Wall Street. Recuerden que es el segundo. Y también a la conclusión exitosa del fondeo de Assemblage de la 25, en donde nosotros ya tenemos más de la mitad del capital recogido y les digo, o sea, yo casi que estoy ya descontando por derecha un éxito muy importante por la respuesta que estamos teniendo, digamos, de las diferentes latitudes frente a esto. Como me diría otro amigo, en los portafolios que no hubo Prodigy el año pasado, todo el mundo está por un -10. Y ese es, digamos, la base de ese sentimiento agridulce, porque pues a mí no me gusta que nadie pierda plata, pero sí me gusta saber que aquí es donde nosotros podemos darle esa seguridad a las personas y un potencial retorno, digamos, que no se puede ver en ningún lado. Dicho eso, los invito a que recordemos otra vez la simpleza de esta premisa. Aquí no hay, digamos, fórmulas mágicas, ni esoterismos, ni nada que la gente no pueda explicar. Aquí lo interesante es la simpleza de la explicación. Hay activos que han dado estos retornos durante muchísimos años, de los que se han beneficiado los que tenían el capital para invertir en ellos, y sobre los cuales nosotros simplemente como inversionistas pequeños no teníamos acceso, en principio porque la tecnología no estaba, y segundo porque la ley no lo permitía. Sorprendentemente fue solo hasta el 2013, en donde el gobierno de Obama se da cuenta que los grandes capitales preservaron su capital, perdón, los grandes inversionistas en la crisis anterior y cómo los inversionistas pequeños simplemente no tenían acceso legal a ese tipo de protección. Ahora sí lo tienen. Y pues, repito, nos enorgullece muchísimo poder traer esos activos para ustedes y que sigamos haciendo no solo estos negocios que hemos hecho, sino ojalá muchísimos más de cara al futuro. Y quería compartir con ustedes pues, las buenas noticias sobre la mejora en la rentabilidad por el cambio de programa en Assemblage de la 25, no sin antes darles a ustedes las gracias por la confianza que han tenido en el modelo de crowdfunding y la simpleza, digamos, de la premisa con base en la solidez de sus activos subyacentes. Muchísimas gracias y repito, espero que se comuniquen conmigo y poder volver a hablar con ustedes en 3 meses, acá desde Nueva York. Mil gracias.